Buenas noches a todos. Ante todo, un saludo inmenso de Afro-Claxon, la comunidad negra de Claxon, la comunidad antirracista, tanto académica como del movimiento social antirracista. Hoy vamos a conversar de un tema que está atravesando nuestras sociedades, atravesando y poniendo en disputa la democracia, los derechos, pero sobre todo también está atravesando nuestras cuerpas. Hemos venido desde el Foro Afro con una dinámica. Tengo dos importantes referentes de esos temas de los grupos de trabajo Claxon. Les voy a pedir a cada uno una ronda de presentación rapidito de quiénes son y por qué están aquí hoy. Con un minuto tenemos, doctora Claudia. Gracias, Rosa. Buenas noches para todas las personas. Un placer compartir este espacio de reflexión. Son muchos desafíos, ¿no? Pero estamos aquí. Soy Claudia Miranda, profesora de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro, coordinadora académica del Núcleo Afrodescendiente Indígena de la Rectoría de la misma universidad y, claro, una niña regresada del Instituto de Investigaciones Negras desde los años 80. Y recibimos a Claudia, como sabemos, con un fuerte aplauso. Bueno, me acompaña un joven que por la mañana se ruborizó y no quiso que le dijera más joven. Y yo solo le contesté, todo es relativo. Bienvenido al joven a nuestro diálogo. Adelante, un minuto para presentarte. Bárbaro, gracias Rosa de vuelta por el piropo. Bueno, 46, no sé si es joven o no, pero creo que no. Digo, estuvimos en un panel de juventud, claramente no. O sea, eternos jóvenes. Bueno, mi nombre es Federico Pita, soy fundamentalmente un activista antirracista afroargentino. Estudié ciencia política en la Universidad de Buenos Aires. Me toca coordinar el grupo de crisis civilizatoria, reconfiguraciones del racismo, co-coordinar con otros colegas y movimientos sociales. Soy parte de una organización antirracista de Argentina que es DIAFAR, soy parte de la articulación de afrodescendientes de las Américas y el Caribe, una organización regional que nuclea grupos de base negros y de activismo negro de izquierda del continente, que ahí están volanteando. Tenemos una reunión mañana y algunos espacios de investigación, y también periodista en el suplemento, editor del suplemento negro, el suplemento antirracista del diario argentino Página 12. La noche promete. Desde el Cono Sur entonces nos vamos para el Caribe. Yo soy Rosa Campo Alegre Seitín, soy afrocubanísima, coordino el grupo de trabajo Afrodescendencias y Propuestas Contrahegemónicas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Presido la Asociación Internacional para el Desarrollo Afrofeminista y soy miembro de la Articulación Regional para los Decenios Afrodescendientes. Bueno, aquí estamos en esta noche. Estoy lanzando la primera pregunta. Esta pregunta va dirigida a un posicionamiento epistémico y político sobre el racismo hoy. ¿Qué es el racismo hoy? ¿Cómo se posicionan? ¿En qué momento estamos del racismo? Adelante, doctora Claudia. A mí me gustan mucho las historias de nuestros cotidianos, ¿no? Como maestra, como una estudiante de la Universidad Federal del Estado de
como maestra de la Universidad del Estado, estudiante de la Universidad Federal, he conocido el racismo en estas estructuras de las universidades más prestigiosas de mi país. Entonces yo creo que en este momento, profesora Rosa, el racismo es el dolor de mis estudiantes, los indígenas, los negros, los que son de las periferias de la ciudad, y el racismo es también la resistencia de estas personas que tienen el poder de transformar la trayectoria de estos jóvenes, pero optan por el silencio, optan por la negación de la presencia y derecho de estos niños y estas niñas, estos jóvenes, estar en las universidades más importantes de Brasil. Yo también creo que el racismo es la invisibilización de los problemas de las comunas, de las favelas, en toda la región en donde estamos las personas aquí reunidas. Entonces yo pienso que también es una desafiadora cuestión, porque ya sabemos que el próximo mes las noticias que vamos a recibir sobre la falta de dinero, de plata para la cooperación, para las becas, van a empeorar. Entonces yo creo que el racismo está en todos los sectores en donde estamos desempeñando funciones, en donde estamos haciendo nuestras investigaciones. Yo creo que aún es un problema del siglo XXI, ¿no? Si vamos a llamar la atención para la frase de Du Bois, que era el problema del siglo XX, no, es el problema del siglo XXI también. Y claro que cada vez más estamos impactados con el efecto diario en nuestras historias, en nuestras familias, en nuestras posibilidades. Tenemos estudiantes de posgrado, doctorado, que se han presentado para becas en Estados Unidos por la cuestión de su investigación. Está conectada con los dispositivos que están ahí y que no han podido viajar a Estados Unidos para hacer la investigación en campo. Entonces, mucho sufrimiento, frustración efectiva y que está impactando nuestras diferentes rutas. El racismo como dolor, como proceso, como posicionamiento político, como contexto. Y decías también como ese proceso cotidiano de lucha. Perfecto, esta es una visión desde un conocimiento situado del racismo. El racismo también, ante él respondemos no solo con acciones, también con emociones, con pensamiento. Acércame al racismo como ideología, querido Federico. Bueno, aprovecho también para saludar a todos, todas y todas, agradecer el espacio y que estén hoy acá presentes, y también el espacio que va ganando esta agenda en organizaciones como Claxo, teniendo en cuenta el desafío que implica hablar de la agenda del racismo en lugares como la academia, ¿no? Que son grandes usinas de reproducción de lo que es el sistema del racismo. El racismo es un sistema, diría Ochi Curiel, Agustín Lavamontes, algunos referentes que hoy estuvimos todo el día reflexionando en torno a eso, y de los que seguramente a mí y a tantos otros y otras nos enseñaron a caminar y a conocer ese fenómeno en clave latinoamericana. El racismo es un sistema imbricado de opresiones que tienen como objetivo fundamental el control de las mayorías poblacionales, ¿no? Esta idea de construir las categorías raciales, o lo que se conoció en la colonia como la división de castas y la construcción de esas categorías políticas de la blanquitud, de lo blanco, de lo indio, de lo negro, estableciendo una pirámide social que sería la base misma de las clasificaciones de la idea de clases sociales con las que hoy vivimos. Es hablar del corazón del sistema mundo, de la modernidad capitalista, o sin importar la tradición ideológica a la que cada uno, cada una pertenezca, es el corazón mismo de este mundo. Y claramente se reproduce en la actualidad, porque sigue siendo el criterio que separa nada más y nada menos a quién es un humano y quién no es un humano. Entonces, hablar de racismo, me atrevo que es difícil reducirlo al dolor
en función de que habla de vida o muerte, ¿no? El lema del movimiento negro de Alaska a la Patagonia y en las distintas lenguas que habla el pueblo negro afrodescendiente es las vidas negras importa. Entonces hablamos de genocidios negros en Brasil, acá en Colombia, en la República Democrática del Congo. Hablamos de asesinatos selectivos, hablamos de borramiento y negacionismo, como puede ser el caso de Argentina, que vivimos en un país donde se construye sobre la ficción racial de que es el más blanco de América Latina, y en contraposición esa idea atrofiada y degenerada y racial y racista de una blanquitud que no es tal, se constituye en espejo con la idea de que los negros no existimos, ¿no? Por eso resulta cuasi exótico imaginar la denominación afroargentino, ¿no? Y esta idea de que negro implica ser retinto, oscuro como el micrófono o oscuro como mi papá, y en el caso argentino condenado a un elemento que nosotros conocemos como la extranjerización. Esta idea que bien está, por ejemplo, en Fratelli Tutti, el Papa Francisco planteaba qué es el racismo. El racismo es un fenómeno siempre agazapado, listo para mutar y tratar a alguien en su propia tierra como un extranjero, ¿no? De donde vengo se sintetiza en esta pregunta de dónde sos, ¿no? Porque cuando sos negro no podés ser argentino, o cuando sos negro no podés ser de Bogotá, tenés que ser del Pacífico, y así sucesivamente. Pero lo que está en el fondo que cuando sos negro no podés ser humano. ¿Y de dónde viene eso, no? Digo, porque el tráfico esclavista llenó de barcos millones de vidas, de lo que hoy entendemos y de los que varios en la época también entendían como personas, pero sin embargo el sistema que se constituyó en términos marxistas, el proceso de acumulación originaria, tenía que ver con esto, con despojar de esa agencia histórica y de esa capacidad de humanidad para explotar hasta la muerte, a veces con expectativas de vidas que no superan las de un celular, ¿no? Si uno piensa en el tráfico esclavista en el sur del continente, del Río de la Plata, donde vengo yo, el ingreso de esclavizados tenían como principal objetivo las minas del Potosí, en el actual territorio de Bolivia, y la expectativa de vida de un esclavizado era de 2 a 3 años. Era una herramienta, no una persona. O sea, y simplemente como lo que hace uno con un aparato, cuando no funciona lo reemplaza, ¿no? Entonces me parece que hablar de racismo es poner en cuestión el sistema mismo de la idea de lo que son los derechos humanos, ¿no? Porque seguimos viviendo esta idea de que hay humanos de primera y humanos de segunda, ¿no? Hay genocidios y matanzas que se visibilizan y otras que se silencian. El racismo es eso, es un sistema de opresión, y es un sistema de opresión hacia las mayorías, ¿no? No solamente es el racismo antinegro, probablemente en el que estoy poniendo foco, sino que, claro, Europa se constituye como Europa, y que era diversa, que no se llamaba como tal, que venían de siglos, de milenios de enfrentamientos entre sí, y construyen esa categoría de unificación que es la idea de lo blanco, y necesitan, para reafirmar esa idea de lo blanco, construir la idea de lo negro, pero fundamentalmente la idea de lo no blanco, ¿no? Entonces, en la idea de lo no blanco, lo que queda afuera es la mayoría, ¿no? Y por eso se entiende esta idea de lo que por ahí se habla con eufemismos como el norte y el sur global, o tantas otras formas de decirlo, que si bien explican ciertas y describen ciertas realidades, la clave es que lo racial el racismo sigue teniendo un efecto. Doy un ejemplo concreto en el mundo académico: la angustia de la academia latinoamericana cuando se siente rechazada por el norte global al ver que sus producciones no son reproducidas o respetadas como pares, pero si nos miramos hacia adentro, quienes gozan del prestigio y del privilegio en el campo académico son los blancos latinoamericanos. Y eso es un dato que, lejos de ofender y lejos de angustiar, lo que la invitación es a incomodar, ¿no? Porque claro, el día que todos estemos incómodos con eso, vamos a resolver entendiendo que es un problema del conjunto. Entonces, la mediocridad o el desprecio al cual es sometida la producción eurodescendiente en América Latina está atada a propias prácticas que tiene que revisar. Así que me atrevo a repetir, el racismo es un sistema de opresión que en última instancia lo que refleja es la capacidad de vida o muerte. Excelente, más allá del dolor. Excelente. El racismo como sistema de opresión y como una de las más grandes violaciones a la propia noción
de derechos humanos, al propio disfrute, garantía, promoción y protección de los derechos humanos. Pero sabemos que acá, en esta parte del mundo, en América Latina, como llamaría esa referenta de todos los tiempos, Leila González. Y en tiempos del centenario de Fanon, en el día de que Sueli Garnerio cumple años, vamos a reflexionar sobre algunas manifestaciones, cómo se manifiesta, qué tendencias, es la pregunta que estoy haciendo, están caracterizando a los racismos hoy. Avanzo un concepto, la reconfiguración del racismo como el agravamiento de sus tendencias más negativas. Me gustaría, con este enfoque que han tenido de contextualizar, objetivizar el racismo, avanzaran hacia sus tendencias hoy, también del antirracismo. Adelante. Ahora vamos a empezar por Federico, por favor. El racismo, me atrevo a decir, claro que está en los cimientos. Vamos a hablar de racismo no porque hay otras variables de opresión que no tengan la misma impronta, el mismo interés, el mismo efecto de opresión, ¿no? Pero es el tema que nos convoca e indudablemente, haciéndome eco de la categoría de imbrincación, las cuestiones de clase, sexogenéricas, indudablemente que se refuerzan. Y tienen que ver probablemente con la constitución de los estados mismos, ¿no? O sea, es difícil imaginar la constitución de cualquier estado-nación durante finales del siglo XIX y los estados que se hayan constituido durante el siglo XX. La casi totalidad están fundados sobre genocidios, ¿no? O sea, en la América Latina entiendo que está por demás estudiado el genocidio de pueblos originarios, la trata transatlántica de la esclavitud, pero hay un ejemplo que no, que es Haití, justamente. Y Haití es esa expresión de libertad extrema, radical, o de libertad en el sentido único que debería tener la palabra, no el sentido corrupto que tienen los libertarios probablemente, esa libertad de morir de hambre si no tenés cómo subsistir. Esa libertad se expresa y justamente son los sectores más oprimidos de una de las economías principales, en este caso del Imperio francés. Y son aquellos sectores que protagonizan ese verdadero grito libertario y generan una acción de reparación histórica en ponerle a Haití a un pueblo originario que había sido diezmado. Y eso se expresa cuando hablamos del corazón de los Estados-nación, claro, se expresa en todas las herramientas que han justificado la existencia de los Estados-nación. Muchas veces es muy difícil pensar por fuera de eso. Entonces, y los Estados-nación está claro que no siempre existieron y probablemente no dejarán de existir, ¿no? O sea, yo a veces le puedo preguntar a un catalán que tan español se siente y probablemente comprenda a lo que me refiero, o a un mapuche o a tantos otros pueblos, pero no se comprende esta idea del Estado y las instituciones que lo sostienen, como puede ser la democracia o los valores éticos, políticos que suponen que sostienen la idea de ciudadanía, como puede ser probablemente los derechos humanos, que tienen un punto de inflexión. Hace un rato escuchaba el final de la mesa anterior y citaban a Primo Levi, que es una cita muy común y es un error conceptual imaginar que el clímax del horror está situado en Europa. Probablemente George Padmore, un intelectual afrocaribeño, lo describía de una forma bastante clara. O sea, era simplemente el retorno de la barbarie que Europa había aplicado al resto del mundo. Entonces, muchas veces nuestras referencias, y sobre todo pensando en el contexto de los avances de las derechas, de las ultraderechas, o las derechas que se disfrazan de democracia, si nuestra referencia de la crueldad, del despojo, de la deshumanización, está puesta en la tragedia de la Shoah, indudablemente nos hace tener una lectura parcial,
¿no? ¿Por qué? Porque el cimiento de esa violencia, indudablemente, el sur global, lo que hoy se conoce como el África, o las Américas y el Caribe, o el Abya Yala, y ciertos sectores del Asia, tienen en su génesis esa violencia, y esa violencia está constituida por la idea del racismo, y está prácticamente intacta, ¿no? Cuando uno ve que se discute reparaciones históricas, por ejemplo, hoy en el sistema de Naciones Unidas, se ve que son las potencias las que rechazan. Cuando se plantea, a principios del siglo XXI, se planteaba las reparaciones, eran estados como el de Estados Unidos, Gran Bretaña, algunos estados expotencias coloniales, el propio Estado de Israel, cuando planteaban configurar en esa reunión de Durban, Sudáfrica, Naciones Unidas, para erradicar el flagelo del racismo, plantear que el sionismo era un tipo de racismo contemporáneo. El rechazo a eso, la verdad que la invitación es no hacer mirar al pasado en una situación nostálgica, sino para mejorar nuestros análisis contemporáneos. Voy a dar un único ejemplo, y bien pronto y bien local, y pido disculpas, pero hace muy poquitas semanas hubo elecciones en la ciudad donde yo vivo, que es la ciudad de Buenos Aires, y fue la elección con menor participación de votantes en un país donde votar es obligatorio, desde la gran crisis económica del 2001, donde el grito de guerra de la ciudadanía era que se vayan todos. Y la clave es que los sectores que representan el progresismo, las izquierdas o lo nacional popular, como se lo quiera presentar, hacían un análisis sesgado, ganaba el partido, el oficialismo, los libertarios ganaron la elección, y fundamentalmente lo que se desmoronó fue la participación electoral, y sobre todo en los sectores populares. El peligro al que nosotros nos estamos acercando es que los sectores populares miran desde afuera hace tantas generaciones, tantas décadas, que ya dejan de creer en el sistema democrático, y esa no creencia en el sistema democrático tiene un sentido. Porque indefectiblemente, cuando aprietan los zapatos de cualquier situación de desgracia en las formas de vivir, siempre somos los mismos los que lo pagamos, ¿no? Entonces, ningún tema más urgente, si se quiere, como hablar de racismo. Hablar de racismo no es hablar del color de piel de la gente. Cuando hay desempleo, cuando hay encarcelamiento, cuando hay muerte, cuando hay no acceso a la salud, siempre somos los mismos. Los que ponemos el cuerpo, los que nos vamos a dormir sin comer, los que estallamos las estadísticas para abajo, siempre somos los mismos. Somos los negros, los condenados de la tierra, los desposeídos de la tierra. Muchísimas gracias. Rosa, yo creo que es muy actual el cuadro analítico, teórico que ha ofrecido Aníbal Quijano, ¿no? Entonces, yo creo que pensar a partir de este cuadro, en donde el profesor Aníbal Quijano presenta la tesis de que raza es una invención del capitalismo, me parece fundamental, y también pensar a partir de estos nuevos desafíos que tenemos, ¿no? Porque antes teníamos ahí, aunque sabemos que esta subalternización siempre ha funcionado para el capitalismo, hoy está todo muy destrozado y la gente no acepta la imposición del norte, entonces va a pagar con la falta de recursos. Entonces, yo creo que pensar a partir de esta idea, ¿no?, que sirvió muchísimo al capitalismo, así como el patriarcado también se utilizó de la exclusión de nuestros cuerpos en el mundo del trabajo, nosotras las mujeres. Entonces, me parece fundamental recuperar y pensar que es muy actual aún, ¿no?, estas formas de violación y de estrategia de subalternización. Claro que estamos frente a un desafío muy grande, que es pensar las alternativas, la creatividad, y claro, pensar a partir de nosotros, y los movimientos sociales otra vez dan las respuestas. Entonces, el mundo de las poblaciones racializadas es un mundo lleno de buenas prácticas y experiencias que tienen que ver con tecnologías ancestrales. Los pueblos originarios, los pueblos afrodescendientes siempre han tenido que reinventar su vida, su experiencia social, y el racismo siempre fue
¿no es cierto?, el gran desafío. Entonces todo está, en mi manera de analizar, muy, muy bien organizado a partir del racismo y la forma que el capitalismo encontró de hacer tener sus ventajas. Entonces yo creo que pensar este nuevo orden es el desafío central. Sí, claro que la cosa está más fácil de comprender hoy día con esta violencia frente a los gobiernos del norte. Entonces sería un poco a partir de Aníbal Quijano, pensando cómo inventamos la raza, cómo ponemos a América Latina como el espacio para el ejercicio de la violencia extrema, para el ejercicio de la deshumanización extrema, ¿sí? Un poco por ahí. Excelente. Ven cómo han movido el tema desde que es el racismo. ¿Qué no es el racismo? Que me gustaría profundizar también en eso. ¿Qué no es? Porque a veces hay imaginarios en torno a este tema que muchas veces obstaculizan la marcha de la lucha contra el racismo. Entonces me gustaría que recuperaran qué no es, abrió esa senda de qué no era el racismo, Federico, y me gustaría que la recuperara. Y también un poco, ¿qué es el antirracismo hoy? ¿Cómo debemos entenderlo para pasar después a los desafíos? Que ahí vamos a pararnos para intentar acorralarlo en determinados espacios. Y sobre todo saber qué hacer desde Claxon. Adelante. Ahí yo creo, bueno, estaba recién, voy a intentar hacer un diálogo, voy a dialogar con Claudia y con vos, Rosa, también. Sí, es Quijano, pero invitar también, María Lugones le hace unas críticas bien interesantes. Son los marxistas negros de la década del 40, de los cuales él se nutre y nos cita, es pensar en Clovis Moura, que ayer hubiese cumplido 100 años, y es ese gran marxista negro brasilero, tan próximo a nuestra realidad, mucho más cercano para describir lo que nos pasa, porque también a veces la experiencia afroestadounidense nos queda, si bien es muy útil, ¿no?, obviamente, pero nos queda como lejos, ¿no? O sea, sobre todo porque la experiencia afroestadounidense se construye en un contexto donde el racismo es evidente, ¿no? O sea, 100 años de segregacionismo no solo son una tragedia, sino son una prueba palpable de que el racismo en esas latitudes existe, frente al fenómeno de América Latina, donde el racismo es un fenómeno velado, agazapado. Por lo tanto, la lucha contra el racismo, el antirracismo en Argentina arranca de dos lugares menos, ¿no? Empezamos a hablar de un tema donde nos encontramos a priori mucha gente diciendo, no, pero si acá no hay, ¿no? Entonces, claro, ese proceso de alfabetización para luego avanzar en desmontar ese fenómeno. Me atrevo a imaginar que hay como 3 dimensiones, ¿no? Podría ser las acciones racistas, las acciones no racistas y el antirracismo, ¿no? Bueno, las acciones racistas, está claro, venimos hablando, es lo que venimos conversando. Las acciones no racistas son aquellas que se pueden interpretar probablemente bajo el título de la corrección política, ¿no? El avance de ciertos discursos, prácticas, acciones, reglas que se han constituido en relación a reconocer el fenómeno del racismo y generar algunos anticuerpos que fuesen paliando la existencia de este fenómeno de opresión, que coexisten muy bien con el sistema capitalista y en la fase actual con el neoliberalismo, ¿no? Piensa uno, ¿no?, en acciones, no sé, de sectores financieros como el CAF o el Banco Mundial, teniendo gestos para nutrir las agendas, o no sé, hasta hace poco la llegada de Donald Trump y cortar el financiamiento de USAID y ver emerger del suelo un montón de grupos diciendo, y ahora que no nos financia la USAID, no vamos a poder hacer lucha contra el racismo, lo que a priori cualquier persona de bien entendería como injerencismo, ¿no? Entonces, digo, eso sería probablemente todo el campo de lo que se conoce como el no racismo o la lucha contra el racismo. El antirracismo es una invitación no solo a conocer esa situación, sino a poner en cuestionamiento las mismas bases del sistema, ¿no? Que no existe un rostro humano de la esclavitud, ¿no?
¿no? Que no existe una versión benigna del genocidio o del asesinato selectivo de cuerpos negros. No hay una forma paliativa frente a este sistema. E indudablemente el desafío es ponerlo de cabeza. Yo escuché también en el panel anterior y me sorprendió la cantidad de aplausos que recibió. Que no están dadas las condiciones para una revolución. Bueno, está bien, qué sé yo. Estará bastante cómodo con el sistema como está el señor que habló y gozará del cariño de muchos de los que estaban presentes. Pero no en nuestro caso. Y el nuestro, cuando digo el nuestro, somos las mayorías. Está claro que no. O sea, y las condiciones de la revolución tampoco estaban en Haití, ¿no? Se supone, ¿no? Y sin embargo, ahí sucedió. Y de ahí el ejemplo aleccionador de la situación actual de Haití o del pueblo haitiano en su dimensión, en los dominicanos de ascendencia haitiana o la diáspora haitiana, que en los lugares donde le toca vivir siempre sufren las peores condiciones. Porque claro, ese es el precio que están pagando, la osadía de haber animado a hacerse libres. Y el antirracismo es esa actitud, no solo de reconocer el fenómeno, sino de pagar todos los costos sabidos y por haber, por cambiar el mundo. Y esa es la realidad. Entonces, claro, esto siempre tiene costos y probablemente caros, pero nunca van a ser tan caros como el de nuestros ancestros, ¿no? Haber vivido bajo el esquema de la esclavitud. Y esto no es una cosa romántica, ni quiero evocar una cuestión sentimental, sino es que no se negocia con los huesos de los nuestros, con la sangre de los nuestros, no. Y los nuestros, insisto, somos las enormes mayoría. Y hay un sector que sigue cómodo con eso, porque goza de ese privilegio. Y que eso es transversal, ¿no? Digo, estas posiciones de ceguera frente al fenómeno del racismo va de una punta a la otra del espectro ideológico. Y me atrevo a decir que también el antirracismo, sin un posicionamiento ideológico, no puede ser racismo. Aquellos sectores que repiten como mantra que da lo mismo ser de derecha o de izquierda, o el problema no son de izquierda o de derecha, esos gradualismos los pueblos lo pagan súper caro. Está muy claro que eso es así. Ahora, que en el mundo de las izquierdas no todo es lo tan bueno, diáfano que debería ser. Bueno, claro, hay muchas prácticas que hay que revisar y probablemente uno de los pilares del antirracismo es la idea de la conciencia negra. Y la conciencia negra, planteaba Steve Biko, este intelectual y líder político de lucha contra el apartheid en la Sudáfrica del apartheid, planteaba es esta conciencia de saberse oprimido, de saber oprimido económicamente, perseguido políticamente y excluido socialmente. Bueno, sumarse al antirracismo implica esos posicionamientos y son muchos nuestros líderes, referentes y referentas que han pagado con su vida. La invitación no es inmolarse, pero la invitación es a tomar posicionamiento. Es un tema político, no existe estar de un lado o del otro, ¿no? No existe un medio en esta situación y el antirracismo es esa posición y celebro profundamente las declaraciones que si bien lo publicó, es una entrevista que le hice yo para Página 12 a Pablo, pero hoy lo repetía en la apertura de nuestro foro, pero las palabras son de él, ¿no? Y celebro que posicione a Claxon en esa ruta de superar la idea de la lucha contra el racismo para construir una institución antirracista y bueno, y ahí estaremos presentes para construir en conjunto. Excelente. Y hoy debatimos fuerte, muy fuerte, acerca de que este mundo necesita otros conceptos que no hemos generado, que no hemos construido. Y discutíamos cómo se desdibujaban la derecha y la izquierda y cómo a veces interpelábamos y decíamos, ¿qué tenemos delante? Bueno, ¿cómo impacta esto la lucha contra el racismo? Porque estos conceptos no describen, no atrapan las realidades políticas actuales, o por lo menos tal como lo concebíamos. Somos hijas de la Revolución Cubana, cuando ella triunfó, cuando ella luchó, cuando ella sigue adelante. Hoy mismo pensamos, bueno, ¿cómo estos conceptos que también están en un quiebre, porque cuando el paradigma civilizatorio quiebra, todo el andamiaje ideológico en torno a él quiebra. Y entonces el racismo y el antirracismo, ¿creen ustedes que permanecen tranquilos? ¿O también hemos puesto disputas, hemos puesto tensiones en este diálogo? Tiene la palabra la doctora Claudia. Otra vez, a mí me parece fundamental
incorporar las experiencias, ¿no? Entonces, en la primera gestión del presidente Lula, él agarró la mano de Benedita da Silva, que es la senadora más importante afro de Brasil, en la conmemoración, el primer discurso, y vamos a hacer políticas con foco en la disminución del racismo, vamos a incluir la población afro. Entonces, cuando pensamos en politización, cuando pensamos en el papel que las universidades tienen, las organizaciones comunitarias, cuando pensamos en la historia de la prensa negra en Brasil, yo creo que ahí tenemos muchos señales de cómo vamos a interpretar el antirracismo, ¿no? Entonces, yo creo que con Sueli Carneiro, con Lélia González, con las maestras activistas que yo contacté para mi doctorado 2002, que me decían: Claudia, yo soy una maestra de la universidad, profesora Ana Célia da Silva, porque el movimiento afro me ha convocado. Yo estaba muy bien en la lucha sindical, yo estaba muy bien como maestra de escuelas en la enseñanza básica en Bahía, pero el movimiento afro me ha convocado y tenemos que estar en la universidad. Él me contaba, ¿por qué? Porque nuestra población va a estar en la escuela y tenemos que estar también como maestras y maestros para formar las nuevas generaciones. Entonces, yo creo que pensar el antirracismo, pensar en las nuevas estrategias, significa también reconocer el esfuerzo que están haciendo intelectuales que salen de la lucha de los movimientos de base, de los movimientos populares, para enfrentar lugares muy hostiles. Las universidades en Brasil hoy día cuentan con un número muy expresivo de maestras y maestros afrodescendientes. Las universidades de Brasil hoy día tiene que enfrentar que nosotros estamos colaborando para mejorar la calidad de la universidad, porque la diversidad es un capital para estas instituciones. Entonces, de todas formas, las políticas específicas, las políticas de acciones afirmativas que comenzó en la primera gestión del gobierno Lula es un marco para pensar el antirracismo, ¿sí? Porque tenemos ahí ejemplos efectivos de cómo la universidad en Brasil se modificó. La fotografía de la universidad en los 80, donde yo estaba como estudiante, era una, ¿sí? En la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro, donde yo he hecho la Facultad de Letras, era una en los 80, y hoy día la Universidad de Brasil tiene otra cara. Claro que tenemos muchos desafíos, pero yo pienso que es fundamental reconocer todo que los gobiernos progresistas han ayudado a modificar, cómo la población afro-brasileña está con otra perspectiva. Tenemos abogadas, tenemos médicas, tenemos gente de diferentes áreas en las licenciaturas. Entonces, pensar el antirracismo sin pensar las políticas específicas, las políticas públicas para las poblaciones negras y para los pueblos originarios. Tenemos muchos dispositivos importantes, Rosa, y creo que es así. Brasil está enfrentando olas de negacionismo. Lula está con mucha dificultad porque tenemos un cuerpo de senadores que están involucrados en muchos problemas y no quieren que el movimiento social arranque con su agenda, no quieren que la lucha por reforma agraria se convierta en una realidad, pero hemos avanzado. Eso es fundamental. Tenemos muchos problemas, pero hemos avanzado en términos de ejemplos para pensar el antirracismo. Eso es algo muy importante que tenemos que cambiar el debate.
del margen para el centro. De verdad que creo que en este caso Brasil puede apoyar otros países para pensar estas estrategias de interrupción de este cuadro de exclusión que estamos acompañando en todo el territorio de América Latina y Caribe. Yo creo que mi perspectiva es siempre muy optimista, ¿sí? Porque nosotros estamos sufriendo con el racismo en nuestra piel hace muchos siglos, ¿sí? Entonces también podemos estar en las universidades. No es un espacio confortable para quien es racializado. Es muy incómodo estar ahí, pero tenemos que estar porque estamos llevando en nuestras espaldas toda nuestra sociedad de hace cuánto tiempo, y sobre todo las mujeres negras. Y de cara a los desafíos, poniendo la mirada nuevamente en los desafíos con mayor detenimiento y también en el paradigma de la reparación histórica, me gustaría que enlazaran estas dos nociones. Empezaríamos con Federico. Yo me quedo pensando la descripción que hacía recién Claudia, y también invitar a imaginar que los límites de la acción antirracista o de las propias reparaciones inexorablemente tienen que desbordar el campo de las políticas públicas, ¿no? O sea, a duras penas rozarían la idea de acción afirmativa, como le dicen, está muy extendida esa categoría en Brasil, y no porque no haya sido mi caso inclusive, y el de varios de los que sé que estamos acá, de haber encabezado políticas públicas en nuestros estados, de ese corte de acción afirmativa, pero indudablemente lo que está en disputa, en tensión, en función de avanzar en esta idea de reparación, es una disputa de una memoria edulcorada de lo que es la lucha contra el racismo, ¿no? O sea, pensar en el centenario de Malcolm X, de Lumumba, de Clovis Moura y de Fanon es pensar en hombres que representaron un pensamiento absolutamente radical, en muchos casos de origen marxista, revolucionario, que pagaron con sus vidas, ¿no? Entonces, recostarnos en su memoria para reclamar acciones afirmativas se queda corto, indudablemente. Y lo que está en disputa, indudablemente, es el posicionamiento. Aquel que le reclamamos, hay categorías que sí, que son heredadas, que pueden ser eurocentradas o de origen europeo, como feminismo, izquierda, derecha y tantas otras categorías, pero que siguen siendo muy útiles, ¿no? Y que por lo menos marcan medianamente el panorama. A la derecha piensa un mundo para pocos. Piensa un mundo para aquellos que se lo merecen. La derecha se recuesta en tradiciones como los derechos del hombre, ¿no? Propietarios, blancos, cis, cristianos, etcétera, y el resto no son humanos. Y esa es la tradición, que si bien genera un parteaguas, pero que termina generando esa línea conservadora, neoconservadora, que implica el hecho del descarte de un otro. Y la izquierda, que pretende, o los nacionales, los movimientos nacionales y populares, o los progresismos que tienen banderas como la justicia social, indudablemente que si no adoptan el antirracismo, de mínima en sus prácticas van a estar siendo hipócritas, pero de ninguna manera, y van a estar incumpliendo la letra y las banderas que motivan su práctica. Pero claro, no son los mismos, y nosotros tenemos que poder distinguir esos matices, ¿no? Entonces, porque hayan muchas izquierdas en la práctica, gobiernos de izquierda y progresistas en la práctica, que no hayan comprendido la centralidad de la lucha contra el racismo o el antirracismo como horizonte político, no quiere decir que sea lo mismo un gobierno de Milei que un gobierno de Lula o de Bolsonaro. No, claro que no. Y ahí, cuando las negritudes, en el sentido más amplio, implican o reclaman un posicionamiento antirracista de otros sectores, creo que también tenemos que revisar al interior de las prácticas del antirracismo de los movimientos negros las definiciones ideológicas y políticas. Claro que no es lo mismo. Yo no creo que existan múltiples antirracismos. El antirracismo es antisistémico y es anticapitalista. Entonces, si uno dice anticapitalista y piensa en crear un fondo en el Banco Mundial, hay una contradicción atómica,
¿no? Entonces probablemente dice, bueno, y un progresista podría decir, bueno, pero también las acciones afirmativas implican un avance en una situación por demás inmediata, lograr que los sectores populares racializados coman las 4 comidas. Claro, indudablemente que hay que actuar de forma inmediata, pero está claro y ya tenemos la suficiente información como hombres de acción, como hombres y mujeres de ideas, que estamos en el campo académico, entendemos que esos gradualismos siguen sin rendir cuentas, y no solo no rinden cuentas, sino que cada vez generan mayor desencanto. Digo, el ciclo cada vez es más corto. Es como cuando el cuerpo se acostumbra a determinados antídotos y no genera anticuerpos. Y acá pasa lo mismo. Estamos viviendo en la región avances y retrocesos en relación a derechas y progresismo, pero progresismos que llegan cada vez con menos fuerza, generan mayor desencanto, y la respuesta a lo que doy de vuelta un caso local, lo que pareció gracioso Macri como presidente, no solo no fue gracioso, sino que hoy existe Milei. Entonces, digo, hace rato que no tenemos derecho a reírnos de esa realidad. Y el desafío de ponernos creativos de este lado implica adoptar nuevas ideas. Y esta idea, de nuevo, tiene poco. Digo, cualquier proceso popular y de cambio social, político y seguramente revolucionario, sin nosotros, sin los negros y negras en el sentido más amplio, no solo como parte, sino en los procesos de conducción, y de una conducción que tenga una realidad política situada. No es cuestión de poner gente con la piel oscura a ocupar lugares de relevancia para que después se apliquen recetas neoliberales. Esa no es la receta, pero aquellos procesos que se piensen de transformación, de cambio radical, progresista, y las izquierdas que no nos tengan en lugares protagónicos, indudablemente van a volver a fracasar. Y el problema de eso es que los costos los pagamos siempre los mismos. Muchísimas gracias. Un acercamiento a esos desafíos. He retomado algo que vale la pena insistir. El racismo no solo es estructural, es sistémico. Y esto hace que nuestra resistencia y que el antirracismo también tenga este nivel de coherencia sistémica. Tiene que ser antisistémico. Entonces, esto es vital. Me gustaría, Claudia, cerrar el enfoque de los desafíos para pasar ya al cierre, ¿no? A la parte final de este diálogo que ustedes coincidirán conmigo que ha sido magistral. Por favor, Claudia. Nosotras estamos trabajando en el grupo de Claxo hace 10 años, ¿no? Una década. Estamos ahí con algunas publicaciones. Hemos hecho 4 ediciones de la Escuela Más Allá del Diseño Afro. Muchos de los investigadores e investigadoras del grupo están involucrados en diferentes acciones, incluso acá en esta conferencia, además de nuestras agendas de grupo de trabajo. Entonces, yo creo que estamos en una experiencia de experimentar reparaciones, ¿no? Tú eres la coordinadora del grupo de trabajo. A mí me gusta mucho poner mi pie en el suelo para pensar, ¿sí?, los desafíos. Tú eres la coordinadora de trabajo, Rosa. Tú eres una mujer de la lucha cubana, ¿sí? Tú eres la que ha defendido que la Escuela Más Allá del Diseño Afro sería en Habana en 2017, y mucha gente decía, ¿cómo? ¿Cuáles son las condiciones de llevar estudiantes, activistas, investigadoras, personas involucradas en las políticas públicas en diferentes países para una formación de una semana, además de los maestros de diferentes países para Habana? Eso fue en 2017, y tú has defendido la idea, y después 2018 otra vez, fuimos a Cuba, 2019, el año pasado en Unirio, en Río de Janeiro, con el apoyo de la universidad, con el apoyo de la Frente, la Comisión de Reparaciones para la Igualdad Racial de Río de Janeiro. 4 experiencias muy impactantes en donde reunimos personas de toda Latinoamérica y Caribe. Entonces, yo pienso que ahí yo me veo con mucha esperanza,
porque hemos emplacado también una formación, varias formaciones a lo largo de una década, que ha impactado mucha gente que está aquí hoy día, que está participando de la conferencia, ex estudiantes que han acompañado estas formaciones. Entonces yo creo que nosotros estamos haciendo cosas que tenemos que reconocer que son tecnologías ancestrales, ¿sí me entiendes? Tú eres una mujer que has vivido junto con el presidente, querido presidente Fidel Castro. Eres una mujer que has trabajado lado a lado con él. Eres una mujer que conoce los desafíos de un país que ha dado para nosotros un ejemplo de que es posible resistir. Entonces, estamos trabajando una década para pensar alternativas al racismo, a la subalternización dentro de Claxo. Claxo, yo cuando alumna de doctorado en Universidad del Estado, yo conocí Claxo ahí en 2002. Yo he conocido Claxo, entonces son más de una media década, 50 años, y nosotros ahora estamos aquí en este panel. Hemos tenido todo el día una discusión con el foro, con los dos grupos de investigación que ustedes coordinan, los dos. Entonces, esa es una revolución. Eso es decir, ¿cómo se hace el antirracismo? ¿No? Eso es una revolución. Entonces, la lucha es esa, ¿sí me entiende? Nada está bueno para caminar, pero tenemos que caminar. El camino no está hecho, pero tenemos que caminar. Entonces, ¿cuántas personas me han llamado estos días? Maestra, maestra, maestra. Solo por virtualidad, ahora sí estamos. Entonces yo creo que nuestro esfuerzo, ¿no, Federico? Hoy día, ¿no? Las diferentes perspectivas de investigación, de lucha, las tensiones que son muy buenas, ¿no? Yo creo que el ejercicio de componer este foro afrodescendiente con dos grupos que son una cosa nueva en Claxo, revela mucho de nuestras posibilidades de avanzar. Nos vamos con la esperanza, entonces. Nos vamos con ese mensaje de esperanza, y la conferencia nos sitúa en horizontes transformadores y pone en el centro de esos horizontes conceptos en disputas, democracias, territorios, paz, derechos. Un último mensaje, si tuviéramos que definir, bueno, ¿qué nos queda? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué haríamos? Un último mensaje de cierre, y siempre henchidos de esperanza, como dice el poeta. ¿Qué cosa fuera si no creyera en la locura? ¿Qué cosa fuera? Un final, Federico, una palabra final a este público que ha estado hasta ahora. La verdad que el antirracismo moviliza, une, hace familia y camino. Adelante, Federico. Me encanta tu estilo, Rosa. Y envidio la experiencia de Claudia, una envidia genuina. Me suena exagerado decir que estamos haciendo una revolución acá adentro, pero sí que lo celebro, comparto el espíritu y sé lo difícil que es que conquistemos estos espacios. No lo ignora. La invitación es a desbordarlo, ¿no? O sea, y que esto, el desafío de lo que se construyó hasta acá, y que indudablemente fue arar en el desierto, ¿no? Y ahí viene la descripción de Claudia de lo que hacían conjuntamente. No cabe ninguna duda que eso es así, pero me atrevo a decir que estamos a la puerta de empezar a construir un Claxo antirracista. ¿Y por qué lo digo? Porque me quedé con ganas de diálogos magistrales, no sé cuántos eran, 10, ponele, no me acuerdo cuál era, que hubiese habido uno de nosotros en cada diálogo, y no la mesa de los hermanos a charlar entre nosotros, que es bien interesante. Pero digo, lo que hay que hacer es desbordar.
¿no? Porque en definitiva es como en una etapa, hay como una situación, ¿no? Hasta hace poco las mujeres hablaban entre mujeres, ¿no? Y el feminismo empezó a ser una cuestión un poquito más transversal y hay un montón de cosas por discutir y también nos falta el que dice que las derechas avanzan porque las mujeres, los negros, los indios y los gays reclamamos derechos, ¿no? Pero me parece que el desafío es construir antirracismo y estamos a la cara de eso y que no tenemos que tener miedo. Creo que una de las grandes claves del antirracismo es sociabilizar la incomodidad. Decir la palabra incómoda es el principio para mutar y esto no empezó ahora, empezó con los primeros gritos de libertad de nuestros ancestros y nuestra tarea es la humilde tarea de continuar ese legado. Vamos a desbordar, vamos a construir, vamos por más. ¿Están de acuerdo? Esa es nuestra agenda Afroclaxon. Vamos a desbordar, vamos a construir. Espero, tengo la esperanza de hacerlo juntos. Vamos por más.